La placa metálica con el nombre S de la Vega parecía brillar por sí sola bajo la luz tenue de la linterna. Elena la sostenía con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Álvaro se inclinó sobre su hombro para verla mejor, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración contra la piel. «Definitivamente no es parte de mi familia», murmuró él. «Tampoco de la mía». «Al menos no con ese nombre», respondió Elena, intentando concentrarse en las letras grabadas, y no en lo cerca que estaba él. Don Ramiro, por su parte, ya había sacado una libretita de notas que claramente llevaba para estos momentos. «Podríamos buscar en los archivos municipales», sugirió entusiasmado. «Yo conozco a la señora de registros. Si uno sabe cómo ofrecerle pastel de manzana, habla hasta de los primos terceros». Álvaro rodó los ojos con una mezcla de paciencia y fastidio. «¿Ramiro tiene que estar en absolutamente todo?» «Por supuesto», replicó el vecino con orgullo. «Esto es un misterio real, joven Cadavid. No todos los días uno tropieza con un nombre escondido bajo un reloj en una casa que podría estar embrujada». Álvaro se giró hacia él, esta vez con un tono que Elena no le había oído usar antes, firme, bajo y un poco explosivo. «Mire, don Ramiro, se lo digo con todo respeto. Necesitamos revisar esto tranquilos, sin público, sin comentarios sobre pastel de manzana, y sin alguien respirándome en la nuca, como si estuviera narrando una serie de misterio de los años 70. Ramiro se quedó con la boca abierta. «Pues perdone usted», dijo, dolido en su orgullo, «si no me quieren aquí, me voy». «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondió Álvaro con una sonrisa forzada. El vecino soltó un bufido teatral, guardó su libreta con indignación, y se alejó murmurando algo sobre la juventud malagradecida que no sabe apreciar a un buen detective. Cuando la puerta principal se cerró tras él, el silencio en la casona cambió, se volvió más denso y más íntimo. Álvaro soltó un suspiro. «No es que no me caiga bien», dijo. «Es que con él cerca no se puede pensar con claridad». «Ni hablar», añadió Elena, y luego, sin darse cuenta, rió bajito. Se quedaron de pie uno frente al otro, con la placa entre ellos, como si fuera un secreto compartido. Álvaro dio un paso más cerca, casi imperceptible. «Ese de la Vega», repitió él en voz baja. «Puede que sea un nombre de los primeros dueños, o alguien que quiso que lo encontraran siglos después. O alguien que no quería ser olvidado», añadió Elena, mirándolo fijamente. Por un instante, sus miradas se entrelazaron sin palabras. La tensión era clara, eléctrica, como si algo en el ambiente de la casona los empujara a acercarse más. Álvaro carraspeó suavemente, rompiendo el momento. «Mañana podríamos buscar ese nombre en los registros», dijo, casi susurrando. «Pero esta noche quiero revisar la biblioteca contigo». «¿Conmigo?», preguntó ella, fingiendo sorpresa, aunque sus mejillas se calentaron sin remedio. «Sí», respondió él con media sonrisa. «Eres mejor para leer documentos antiguos. Yo solo sé arreglar cerraduras oxidadas y discutir con vecinos metiches». Elena rió bajito. «Vaya combinación». Se adentraron juntos en la biblioteca. Afuera, la noche caía sobre Valleluna. Dentro, entre libros viejos, susurros y relojes detenidos, algo nuevo empezaba a moverse. Lento e inevitable. La biblioteca de la casona estaba envuelta en una penumbra dorada. Solo una lámpara antigua iluminaba los estantes repletos de volúmenes encuadernados en cuero, y el silencio parecía flotar como un velo espeso. Álvaro y Elena habían pasado más de una hora revisando documentos antiguos sin encontrar ninguna pista sobre ese de la Vega. Pero a medida que la noche avanzaba, la investigación había dejado de ser lo importante. Estaban sentados uno frente al otro, separados apenas por un viejo escritorio cubierto de papeles y polvo. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por accidente, o quizás no tanto.
Esta letra es ilegible, murmuró Elena frunciendo el ceño sobre un acta amarillenta. Déjame ver, respondió Álvaro, levantándose y acercándose a su lado. Se inclinó sobre ella para observar el documento. Su mano rozó la suya sin intención aparente, pero el contacto, breve y cálido, bastó para que Elena sintiera un estremecimiento involuntario. Álvaro permaneció allí, a centímetros de su rostro. Podía oler el leve aroma a papel viejo mezclado con el perfume discreto de ella. Ninguno habló, ninguno se apartó. Él levantó la mano lentamente, con la intención de señalar una línea del documento, pero terminó acariciando suavemente el dorso de los dedos de Elena, como si el gesto se hubiera desviado por cuenta propia. Ella no retiró la mano. Sus respiraciones se mezclaron en el aire quieto. Álvaro ladeó la cabeza y la observó con una intensidad que la hizo contener el aliento. Todo a su alrededor, libros, polvo, noche, pareció suspenderse. Se inclinó más, muy despacio, como si midiera cada segundo. Estaban a un suspiro de encontrarse cuando el silencio se rompió. Tic, tac, tic, tac. Primero fue un reloj, luego otro, y otro. Elena giró la cabeza hacia los muros cubiertos de relojes antiguos. Las manecillas, que hasta entonces habían estado quietas, empezaban a moverse con precisión exacta, como si una orden invisible las hubiera puesto en marcha al mismo tiempo. Álvaro se enderezó, alerta. Las manecillas giraban sincronizadas y, de golpe, todas marcaron la misma hora. Un instante después, las campanadas resonaron al unísono, llenando la biblioteca con un eco profundo, metálico, casi vivo. Dong, dong, dong. El sonido era tan fuerte que las estanterías vibraron levemente. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el reloj más grande frente a ellos, una sombra se deslizó detrás del cristal, alta, inmóvil, observante. Elena dio un paso atrás, incapaz de apartar la vista. ¿Lo ves?, susurró, con la voz temblorosa. Álvaro no alcanzó a responder. Las campanadas cesaron de golpe, como si alguien hubiese cortado el tiempo. «Elena, yo», balbuceó. Elena retrocedió un par de pasos más y, dominada por un pánico que no terminaba de comprender, salió de la biblioteca corriendo. Álvaro quedó solo, con el eco de las campanadas y el calor suspendido en el aire. Entre la confusión y la adrenalina, algo en él seguía latiendo con fuerza. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina ligera que cubría los tejados de Valleluna, como si el pueblo aún estuviera decidiendo si despertar del todo. El mercado de la plaza comenzaba a llenarse de voces, de saludos entre vecinos y del olor a pan recién horneado. Nada en el ambiente sugería que, apenas unas horas antes, en la vieja casona, el tiempo se había desbordado como un río rebelde. Elena caminaba con paso rápido, intentando convencerse de que aquel día salir le serviría solo para airearse un poco. Había dormido mal, con el eco de las campanadas grabado en la memoria como un latido ajeno. Se repetía a sí misma que no había visto nada. Que la sombra, las manecillas sincronizadas y el terror que la empujó fuera de la biblioteca habían sido producto de su imaginación cansada. Pero sabía bien que no era así. Llevaba una pañoleta bien ceñida al cuello y las manos dentro de los bolsillos. Al girar la esquina de la plaza principal lo vio. Álvaro estaba frente a la cafetería del pueblo, apoyado en la barandilla de hierro forjado. Tenía el cabello un poco desordenado y ojeras discretas, como si tampoco hubiera conciliado el sueño. Al verla, se enderezó. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Era como si las palabras no fueran suficientes para nombrar lo que había pasado entre ellos la noche anterior, el casi, que quedó suspendido, la sombra detrás del cristal, y ese silencio abrupto que todavía parecía vibrar entre ambos. «Buenos días», dijo Álvaro finalmente con una voz más suave de lo habitual.
Buenos días, respondió Elena, sin saber muy bien dónde mirar. Un silencio breve, denso, se instaló entre ellos. Alrededor, el pueblo seguía con su vida cotidiana. El panadero acomodando bollos, niños correteando, una anciana alimentando palomas. Todo seguía igual, salvo ellos. Álvaro dio un par de pasos hacia ella. Elena, estuve pensando en lo que pasó, dijo, bajando la voz. No fue una coincidencia. Ningún reloj antiguo arranca solo, y menos todos a la vez, y nosotros. Elena se tensó. No empieces, pidió en un susurro, aunque no sonaba firme. No estoy empezando nada. Lo viviste tú también. Ella bajó la mirada. No quería admitirlo en voz alta, porque hacerlo lo volvería real. Sí, dijo al fin, casi imperceptible. Él asintió lentamente. Entonces no me digas que no pasó, porque sí pasó. Y si hay algo, lo que sea, detrás de esto, no voy a quedarme de brazos cruzados. Misterio o no, esto que estoy viviendo es real. Había una determinación en su mirada que la desarmó. Elena no supo si molestarse por su obstinación o sentirse extrañamente tranquila al verlo así. No pienso volver a esa casa sola, dijo ella al fin. Perfecto, respondió él sin dudar, porque esta vez no te voy a dejar correr sin mí. Elena iba a replicar, pero en ese momento la panadera del puesto de la esquina los interrumpió con un saludo alegre. Elena querida, ¿vienes por tu pan de siempre? Ella asintió apresurada, agradeciendo la interrupción como si necesitara aire. Mientras pagaba, sintió la mirada de Álvaro fija en ella. Cuando volvió a mirarlo, él tenía esa media sonrisa traviesa que la descolocaba. Nos vemos esta noche, dijo él, antes de alejarse por la calle adoquinada. Y no pongas esa cara, sabes que es necesario. Yo te necesito allí, por favor, no te resistas a volver. Elena lo siguió con la mirada, hasta que desapareció entre la niebla suave del pueblo. En su pecho, el miedo y algo mucho más inquietante, aunque no exactamente desagradable, empezaban a mezclarse peligrosamente. Elena caminaba junto a Álvaro por la calle principal. No había querido admitirlo en voz alta, pero su pulso iba acelerado. Cada paso hacia esa casona era un paso hacia lo desconocido, y de algún modo, hacia él. Álvaro, por su parte, caminaba con las manos en los bolsillos y la mirada atenta, como si buscara pistas ocultas en cada esquina. No sé tú, dijo rompiendo el silencio, pero a mí esto me huele demasiado bien armado para ser casualidad. ¿Te refieres a los relojes o a las sombras?, preguntó Elena. A todo. A esa casa, a los documentos al nombre ese de la Vega, y a ti apareciendo justo cuando yo llego al pueblo. Elena lo miró de reojo. ¿Estás insinuando que yo tengo algo que ver con todo esto? Álvaro sonrió, ladeando la cabeza. Solo digo que es una coincidencia sospechosa. Ella resopló, pero la sonrisa que intentó ocultar la delató. Por un momento, la tensión se volvió ligera, casi divertida. Se despidieron entonces, y se alejaron uno del otro, no sin mirarse de reojo. Al llegar la tarde, sobre Valleluna se desplegaba un cielo teñido de tonos dorados y rosados, como si el sol se resistiera a desaparecer detrás de las colinas. Las calles adoquinadas empezaban a vaciarse poco a poco. Los tenderos recogían sus puestos, las ventanas se cerraban una a una, y un aire fresco descendía anunciando la noche. Elena tomó rumbo a la casona y cuando se acercaba, por un sendero paralelo caminaba Álvaro, como si hubiese esperado aparecer casualmente a su lado. Se miraron pausadamente, y cuando pretendían saludarse, el aire cambió en un segundo. Un silencio extraño descendió sobre la calle. Las campanas lejanas dejaron de sonar, los murmullos se apagaron, incluso el canto de los pájaros cesó de improviso. Elena se detuvo. ¿Lo sientes?, susurró. Álvaro alzó la vista hacia la torre del reloj municipal. Las manecillas, que un segundo antes marcaban las 6:52 de la tarde, se habían detenido por completo.
no solo ese reloj. Uno tras otro, los relojes colgados en tiendas, cafeterías y farolas, todos se habían congelado a la misma hora exacta. En los escaparates, las agujas inmóviles parecían ojos fijos sobre ellos. En cuestión de segundos, varios vecinos se reunieron en la plaza, mirando sus relojes de muñeca, murmurando entre sí. Nadie entendía nada. Álvaro dio un paso hacia el centro de la calle, observando la torre con atención. «No puede ser coincidencia», dijo en voz baja, casi para sí. «Es la misma hora que anoche». Elena lo escuchó y un escalofrío le recorrió la espalda. 6:52. Repitió, mirando la esfera detenida de un reloj colgado en una fachada. «Álvaro, es la hora exacta en la que las campanadas empezaron en la biblioteca». Él giró hacia ella con una expresión intensa, mezcla de asombro y determinación. «Entonces el juego no está limitado a la casona». El viento sopló más frío de repente, levantando algunas hojas secas que danzaron a su alrededor. Por un instante el pueblo entero pareció suspendido, en un instante detenido, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Elena tragó saliva. «Tal vez deberíamos esperar. No sé si...» «No», interrumpió Álvaro sin dudar. «Justo por esto tenemos que ir ahora». Sus miradas se cruzaron, tensas y firmes. La decisión ya estaba tomada. Con el sol ocultándose tras los tejados, emprendieron el camino hacia la casona, dejando atrás el pueblo que, por primera vez, parecía tan inquietante como la casa misma.